¿Qué tal? Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México. Continuamos con nuestro discipulado, estamos conociendo y caminando en los pasos de nuestro Señor Jesús. En la sesión anterior estuvimos viendo acerca del milagro de, de Betesda, ¿verdad? Vimos cómo el Señor sanó a este paralítico y todo lo que implicó para este hombre y también para el mismo Señor Jesús, que cada vez causaba más y más controversia, cada vez era más conocido y multitudes lo seguían y pues ya se había convertido en un peligro para el sistema establecido religioso en ese tiempo, ¿verdad? Así es, sí, pues es que así pasa. Bueno, cuando vemos una persona que trae un cambio muy grande, pues la primera reacción es miedo, ¿no? Entonces, sí le tenían un poquito de miedo. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con otro milagro que pasa más o menos en este tiempo, que es la curación del hombre de la mano seca. Esa la encontramos en Marcos 3, del 1 al 6, y sobre esto vamos a ir viendo algunas cuestiones. Primero leemos en el versículo 1 de Marcos 3, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía seca una mano. Bueno, aquí está empezando la narración con las palabras otra vez entró Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús continuamente iba, venía, entraba, salía, no se estaba quieto, ¿verdad? Él era una persona muy dinámica en su ministerio aquí en la tierra, y entonces él iba y venía, y cada vez que hacía un movimiento, pues veía cuál era la necesidad que había para poder ayudar. Él siempre tenía ese corazón de hacer siempre el bien, siempre que pudiera hacerlo, aunque lo invitaran o no. Él de todos modos veía la manera de hacer el bien. Y dice en este mismo verso 1, en la segunda parte, dice: no podía valerse por sí mismo. Perdón, había ahí un hombre que tenía seca una mano. Entonces, pues nos podemos imaginar qué es lo que podría haber tenido este señor, ¿verdad? A lo mejor, no sé si les ha pasado alguna vez, pero nos dormimos sobre una mano, despertamos con la mano dormida o torcida y nos sentimos muy mal. Bueno, pues esta persona la tenía así desde hace años, y pues está uno como inválido, ¿verdad? Ahí está la mano, pero no sirve de mucho y hasta puede estorbar un poco. Entonces, él estaba disminuido en sus capacidades, este hombre. Y en el verso 2 dice: le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Bueno, ahí estaba una serie de personas, ¿verdad? Los judíos, esta clase dominante, ¿verdad? Que en todos lados donde iba el Señor Jesús, ahí había alguno de ellos que estaba ahí nada más viendo a ver qué hacía. ¿No? Aquí lo que dice es muy terrible, dice: le acechaban. O sea, no estaban viendo a ver qué hacía el Señor Jesús para ir sobre de él, ¿verdad? Para atacarlo, para ir en contra de él. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, no les importaba la salud de la persona, no les importaba el dolor que pudiera haber tenido en ese momento. Lo que querían era ver si Jesús lo sanaba para entonces poder acusarle. Un corazón pues muy mezquino, muy feo, ¿verdad? Que lamentablemente vemos que hay muchas personas que son así. Vemos 10 cosas buenas, pero estas siempre ven la que está mal, ¿no? Y a veces ni siquiera está mal, pero a su parecer no es lo que esperaban, y entonces ahí están acusando y haciendo este, pues todo el mal que pueden hacerle. Entonces, estas personas bien pudieron haber intercedido por aquel hombre, lo conocían, no podemos inferir que lo conocían, y que lo podían haber llevado al Señor Jesús para que ayudara a este varón, pero fue todo lo contrario. Estaba nada más viendo a ver qué hacía, con el propósito de acusarlo, con el propósito pues de dañarlo en la medida de lo posible. Ujú. Sí, así es, pero vemos cuál es la actuación o la manera, la actitud del Señor Jesús
en este momento, ordena levantarse al enfermo. ¿Qué le dice? Todo el mundo entonces lo iba a ver. Al verlo, todos estaban entonces para que fueran movidos a compasión. O sea, ver la circunstancia de este hombre puede haber provocado pues la compasión o era lo que quizá el Señor Jesús pretendía, ¿verdad? Al evidenciarlo, al hacer que se levante y que todos vieran esta situación, para que todos entonces tuvieran en su conciencia, pues les tocara de alguna manera, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, ¿qué piensan todos de esta situación? Y les hace una pregunta directa, una pregunta clara. Antes de que fueran a decir algo, ¿verdad? Les dice, como en el versículo 4 les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Es una pregunta bien Importante. directa y muy profunda. Pero ¿qué pasaba? Que todos tenían miedo de la reacción de si desde decir algo simplemente porque la reacción que pudieran tener las autoridades ahí religiosas, porque en el sábado, pues como ya lo habíamos visto, pues era el día de reposo y en la ley, dentro de la ley, pues no podían hacer ningún trabajo, no podían hacer nada. Entonces, pues, fue muy directa esta pregunta que hicieron. Entonces, la situación de los enemigos de Jesús fue tal que como la respuesta iba a resultarles comprometedora, decidieron quedarse callados, ¿verdad? Dijeron, si decimos algo a favor, pues se nos va a venir encima todo el sistema, ¿no? De religioso, o nos van a correr. Y si decimos que no, pues entonces nos está acusando nuestra conciencia de saber que es algo bueno y no lo queremos hacer o no lo podemos hacer. Aquí fue donde el Señor lanza una mirada de ira, una mirada de ira y combinada con tristeza, por supuesto, porque esperaba ver alguna reacción de parte de alguien de que estuviera allí, ¿no? Como dice el Señor, busca, ¿verdad? A ver quién intercede o quién actúa a favor del bien. Y nadie se atrevió. ¿Por qué? Porque el sistema estaba de tal manera, se manejaba que pues todos tenían miedo de hacer lo correcto en este caso. Dice en el versículo 5 dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, le fue restaurada su mano. Todos estaban callados, pero también él, de alguna manera, entendía el silencio de todos los que estaban allí porque demostró la dureza de su corazón, que como todo pecado provoca la ira de Dios. O sea, a veces se nos olvida que el pecado provoca la ira de Dios y también esa tristeza. Porque dice en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, no hacer lo correcto en el momento. Entonces fue muy, muy triste y también provoca ese enojo santo, vamos a decir, ¿no? Así es, así como es como decepción, ¿no? Como una especie de tristeza. Y el Señor Jesús pues mira con tristeza la dureza de los corazones. Cómo después de que hace esta pregunta el Señor, nadie dice nada. Y entonces, sabiendo lo que estaba pasando, lo que estaban pensando en este momento, pues Él simplemente llama al hombre, lo sana, ¿verdad? Y al sanarlo, entonces, pues ahora, ¿cuál va a ser la reacción? Otra vez vuelve a mirar para ver qué es lo que está pasando y dice entonces
perdón, viene la sanidad de parte del Señor Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los demás? Bueno, dice en el verso 6: salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, se juntan unos con los otros. Dentro de Sanedrín, dentro de esta cúpula, por decirlo de una manera, de poder, de gobierno, había diferentes grupos y estaban peleados unos con los otros, ¿verdad? Y no se llevaban bien, pero en el contra de Jesús, entonces ahí se juntaron, ¿verdad? Ahí sí encontraron sus puntos de acuerdo y Ujú, entonces ya como buenos amiguitos se juntan para ver cómo le van a hacer para destruir al Señor Jesús, ¿no? Entonces, para lo malo, ujú. ahí sí se juntan. En otras ocasiones eran enemigos y no se podían ni ver, pero para esto sí se juntaban y se pusieron a ver cómo le podían hacer para destruir al Señor Jesús, ¿verdad? Eso, pues, ¿a qué nos lleva, no? Es como muchas veces lo vemos actualmente, lo vemos en diferentes sectores que supuestamente son contrarios. Cuando surge una tercera parte, pues entonces estos dos se juntan para ir en contra del tercero, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue lo que pasó con esto, pero el propósito pues era bastante cuestionable. Querían eliminar, eliminar al Señor Jesús, o sea, un propósito muy terrible, pero para eso sí se pusieron de acuerdo. Y esto es algo, pues no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que siempre ha pasado, es algo que en la misma escritura se cita en otras ocasiones. Y vemos en el Salmo 2 y 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, para eso sí se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para hacer lo malo, para ir en contra de Dios, ahí sí están de acuerdo, ¿verdad? Y vemos, pues también en nuestra sociedad, vemos algunos sectores que no tienen nada que ver unos con otros, pero están unidos en contra de lo que es la justicia, en contra de una causa buena, ahí sí se unen y se juntan para ir en contra de ella, aunque entre ellos no se lleven, pero para eso sí están puestos, ¿verdad? Para hacer lo que tienen que hacer. Sí, qué barbaridad. Y bueno, vamos a ver una aplicación personal de esta enseñanza, por supuesto, porque de eso se trata, ¿verdad? De que podamos identificarnos con esta palabra y ver de qué lado estamos, en qué ¿En qué circunstancia estamos? estamos, si somos aquellas personas que a lo mejor no tenemos la mano seca, pero sí tenemos el espíritu seco, a lo mejor tenemos El corazón. incredulidad, el corazón duro. eh, Vamos a analizar un poquito esto. El pecado incapacita, nos incapacita para estar en comunión y en una relación con Dios y con el pueblo también. Esto nos puede estar obstaculizando que podamos tener una relación adecuada con Dios. La lepra incapacitaba al hombre para poder compartir la vida normal con otros. La lepra en muchas ocasiones se utiliza como una forma de pecado, ¿no? De mostrar cómo es el pecado, que al principio no se siente, no se siente, no se ve, ¿verdad? Nadie lo sabe, pero que tarde o temprano se va a manifestar de una manera exterior, una manera externa. Y pero la persona pues llega a estar tan insensible en su piel, en su cuerpo, en su mente quizá, y que no lo nota hasta que pues ya los signos y los síntomas son evidentes y hasta pues empiezan a perder hasta los miembros, ¿no? Entonces, esto incapacita al hombre también para vivir una vida normal con todos los demás, porque pues una persona que vive mal, que vive en pecado, ¿verdad? Está causando problemas a su alrededor. O sea, definitivamente tiene una influencia en las personas que están a su alrededor y causa daño también. Por eso los separaban, por eso
los mandaban lejos, ¿verdad? Para que no estuvieran en contacto con la comunidad. Y frente al pecado, el hombre ha de venir a Jesús. ¿Cómo? Pues de una manera humilde. O sea, no podemos estar en pecado y acercarnos a Jesús con soberbia o diciendo, pues, sáname o tenemos que reconocer, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra posición delante del Señor, que es el Rey, y llegar a Él con humildad. Podemos venir a suplicar, o sea, de una manera correcta, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, de verdadero arrepentimiento, porque no puede ser de otra manera. Nos tenemos que reconocernos como ofensores, porque estamos ofendiendo la santidad de Dios. Entonces, eso tenemos que acercarnos a Él de esa manera con una sumisión total también para reconocer y aceptar su voluntad, porque si no, pues nadie va a poder ser restaurado a menos de que se vuelva a Jesús arrepintiéndose, confesando su estado espiritual. Y es muy importante, porque a veces, pues sí, sabemos que el Señor es nuestro Padre, que Jesús murió por nosotros, pero a veces, pues nos volvemos como, como inconscientes de cuál es nuestra posición delante de Él. Cuanto más nos acercamos a Él, nos damos cuenta de que necesitamos ser humildes delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la verdadera restauración entonces se manifiesta en una obediencia a los mandamientos del Señor. O sea, es un todo, ¿no? Es un todo. Hay un proceso en todo esto para estar bien delante del Señor. En Juan 14, 21 al 24 dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué importante entonces es que nosotros amemos al Señor, que guardemos su palabra, que verdaderamente tengamos esa, este, pues esa devoción, una devoción que a veces se nos olvida, a veces con las rutinas del mundo y todo lo que hacemos y todo, pues ahí tenemos a Dios y sí, sí, tenemos esa relación, pero debemos de tener esa devoción, saber con quién estamos tratando realmente, ¿no? Sí, es verdad eso. A veces se nos olvida quién es Dios, ¿no? Lo vemos como demasiado cercano y eso a veces pues no nos hace mucho bien. Bueno, por otro lado, otra de las enseñanzas que podemos sacar de lo que hemos estado viendo es pues que hay una bendición muy grande cuando podemos llevar a otras personas al Señor Jesús, ¿verdad? Aquí recordamos a aquellos amigos que se tomaron todas las molestias para poder llevar a su amigo que estaba en una situación difícil, llevarla con el Señor, y no les importó hacer lo que tuvieran que hacer con tal de que se cumpliera ese propósito en la vida de su amigo. Y eso, pues, es una bendición. Sí fue difícil, sí les causó molestias, sí provocaron incluso molestias y problemas a otras personas, pero al final, pues claro que valió la pena, claro que valió la pena lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta de que la condición de pecado afecta a las personas que tenemos muy cerca, personas dentro de la misma familia,
dentro del círculo de amigos, no digamos del círculo de trabajo. Ahí encontramos personas que están sufriendo por el pecado y pues nosotros podemos ser el instrumento de Dios para llevar la salvación y la solución a los problemas que están teniendo. ¿Verdad? Tenemos alrededor a muchas personas que están enfermas espiritualmente y a veces pues nos dejamos llevar por la apatía, por decir, bueno, pues ese es problema de cada quien. Sí, el problema es de ellos, pero nosotros tenemos también, hay una parte importante que podemos hacer. Y entonces, em, si realmente estamos agradecidos con el Señor Jesús, entonces debiera estar en nosotros este deseo de llevar a otros para que puedan probar las bondades de nuestro Dios, ¿verdad? Es como cuando vamos a un lugar que nos gusta mucho, ¿verdad? Un restaurante, nos gusta mucho cómo nos atendieron, la comida, el precio, todo nos gusta. ¿Qué hacemos? Pues cuando nos encontramos con una persona, ¿verdad? Le decimos, oye, fíjate que fui a comer a tal lado y estuvo muy bueno. Recomendamos el lugar. Bueno, pues también recomendemos la vida en Cristo, que es mucho mejor que cualquier restaurante, cualquier otro lugar donde podamos ir. Dice Marcos 16, 15 y 16, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros, nuestra parte no es convencer a nadie, absolutamente a nadie. Esa es labor del Espíritu Santo. Nosotros simplemente vamos a llevar la palabra. Acercar el medio, ya si cada quien lo toma o no, pues es su propia decisión y su propia responsabilidad. Pero nosotros debemos ir por todo el mundo, como dice la palabra, y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. No podemos nosotros mismos frenar ni juzgar a quién se hace y a quién no. Es llevarlo a todos. Y llevar un alma a Cristo exige muchas cosas, no es fácil. Hay dificultades, hay oposición, hay resistencia, hay rechazo, por supuesto, pero pues debemos sobreponernos a todo esto y hacer lo que el Señor nos está mandando. Cuando hacemos lo que el Señor nos está mandando, entonces estamos dando prueba de la fe que decimos tener, ¿verdad? Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Y nos está diciendo aquí Santiago algo bien tremendo y todo lo que sigue a continuación nos habla de lo mismo. No basta con que nosotros digamos que creemos. Esa fe, pues hay que ponerla por obra, ¿verdad? Hay que hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer y así vamos a manifestar que esa fe que decimos tener es real, ¿verdad? Entonces, no nos podemos quedar nada más en el asentamiento mental, ¿verdad? Decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en la salvación, yo creo en todo, pero no hago nada, ¿verdad? Sino tenemos que dar un paso más. Debemos conducir a otros hacia Cristo, no dejarlos allá lejos, que hagan lo que tengan que hacer, sino llevarlos a Jesús, ¿verdad? Para que pueda entonces el reino de Dios extenderse, para que ellos tengan la oportunidad de conocer la gloria de Dios desde su salvación, ¿verdad? Tomar este regalo precioso que nosotros hemos recibido ya anteriormente. Y dice por último Lucas 15:7. 15:7 dice, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Está bien que nosotros hayamos alcanzado este nivel, que seamos hijos de Dios, está muy bien, pero hay muchas otras personas que son como estas ovejas, ¿verdad? Que se han desviado, que han ido a otro lado, andan por allá perdidas, pues hay que llevarlas como este pastor, ¿verdad? Que deja las 99, se va por la perdida, porque pues es la que tiene mayor necesidad. Y el Señor, recordamos, no vino por los justos, vino por los pecadores. Entonces, mientras más pecadores los veamos, más necesidad tienen de Claro, Cristo, de ¿verdad? Y Cristo. entonces, eso es algo que debemos considerar. Y bueno, aquí llegamos al final de esta parte. Continuamos, por supuesto, la próxima semana. Vamos a orar. Esposa, por favor. Sí. Pues Padre, te damos muchas gracias y pues venimos delante de ti, Señor, pues reconociendo esta condición
y pidiéndote, mi Dios, que sea efectiva sobre nuestra vida la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado y para que nos quite toda maldad. O sea, no nada más nos perdona, sino que además nos limpia, Señor. Nos das la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta, de vivir de una manera distinta, Señor. Y te damos muchas gracias porque ahora, Señor, tú nos estás llamando a esa compasión, mi Dios. Nos estás haciendo la misma pregunta. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que no te das cuenta de la necesidad que hay? Y de la manera de la necesidad y de la ayuda que podemos dar a nosotros compartir esta palabra para que ellos puedan llegar al conocimiento del Señor Jesús que nos ha salvado, que puedan encontrar ese Salvador que va a darles la oportunidad de ser limpios, de ser sanos y de tener una visión diferente de la vida y de vivir bien, bien, gracias a Dios. Y bueno, Padre, te bendecimos y te amamos, Señor. Te damos muchas gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y continuamos tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego. Bendiciones.